La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, hermosa oración, muchas gracias nuevamente por invitarme para compartir este tiempo juntos. Y vamos a hablar, como ya se estuvo anticipando y como ustedes ya saben, acerca del valor del reino, el amor. Vamos a estar entonces meditando un poquito en este tema, pero vamos a ver entonces cómo hoy la sociedad está viviendo el amor, ¿no es cierto? Nosotros estamos acostumbradas a escuchar en el mundo que vivimos, porque somos terrestres, frases como esta. Las voy a leer porque las tengo puntualmente escritas y dice, lo más importante es que vos estés bien. Si no lo sentís, no es por ahí. Cumplí tus sueños. Escuchá tu corazón, es lo que más importa. Busca tu bienestar. Sé feliz. ¿No escucharon estas frases en propagandas, en películas, en series, en la charla cotidiana con cualquier persona que compartimos en el trabajo? ¿Eh? Y esto es lo que se está transmitiendo en el mundo como el valor del amor, donde nosotros estamos en el centro y todo tiene que ser que nosotros recibamos, ¿sí? Entonces, en cualquier momento donde nosotros nos sentimos incómodas, no es por ahí. Esto no es amor. Me voy para otro lugar, a buscar en otro lugar, en otra persona, en otro ambiente, en otro clima, eso que yo necesito, que me den amor, ser feliz. ¿Eh? Pero fíjense que vamos a empezar con este primer versículo en Juan 15:13. ¿Eh? Si lo quieren buscar, si no yo lo voy a leer, dice que el Señor Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Y el Señor ya con ese simple versículo nos está cambiando totalmente el eje de lo que recibimos este mensaje de la sociedad, donde nosotros somos el centro y todos tienen que recibir, todos tenemos que recibir, a donde nosotros comenzamos a poner al otro en el centro y nosotros nos posicionamos como dadores de amor, de su bienestar, de su felicidad, de poder nosotros estar acompañando a estos amigos y aún dando la vida por nuestros amigos, o sea, al punto extremo. Y esto que el Señor Jesús dice en San Juan es porque verdaderamente Él lo puso en práctica. Y nosotros tenemos este amor que parece de otro mundo, porque verdaderamente es de otro mundo, es del reino de Dios, que el Señor Jesús nos instaura a nosotras como sus hijas, porque Él lo practicó primero. Él dio su vida por nosotros, y no lo merecíamos. Y Él no estaba cómodo en esa situación. Pero Él decidió, fue una decisión, no fue una emoción, entregar su vida por nosotros, aún sin merecerlo nosotras, y podernos dar este privilegio de la salvación, como oraba la hermana, por el amor que Él nos tuvo, que aún sin merecerlo, nosotras entregó su vida por nosotras y nos permitió la vida eterna. Ese es el amor que el Señor Jesús instala en su palabra, ¿sí? Y saben una cosa, hay una canción cristiana, más tal vez para jóvenes,
No digo que nosotras no la escuchemos, no se preocupen, no la voy a cantar, ¿eh? Pero se llama El mundo del revés. Y así es como la sociedad nos ve a nosotros, como que nosotros estamos en otro mundo, con otros valores, con otros principios, y me encanta que nos vean así. La canción de la letra, que es de corto plazo, que se llama El reino del revés, dice, bienvenidos al reino del revés, donde para ganar hay que perder, dar para recibir, morir para vivir, menguar para crecer. En ese reino del revés. Y sigue una parte de la estrofa que dice, vivo en un reino que no es como lo imaginas, es diferente a los demás. Aquí me enseñan que para ser grande me debo humillar y a mi enemigo debo amar. En ese mundo del revés es el que nosotros tenemos que vivir y no ayornarnos al mundo que, donde vivimos, porque sabemos que quién es el rey de este mundo, el enemigo, el que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, el que trata de engañar, de confundir y de hacer creer que nosotros tenemos que ser el centro cuando Dios en su palabra dice que el centro no tenemos que ser nosotros. Y hoy vamos a ver en la palabra quién tiene que ser el centro de nuestro amor, el que recibe nuestro amor. Nunca vamos a estar nosotros en el centro, contrario a lo que la sociedad enseña. Pero también para entender un poco el concepto de que nosotros podemos amar, podemos manifestar esta emoción tan hermosa que es el amor, ¿eh? Dice que en Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 y 21, al 21, perdón, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios, ese a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, también a su hermano. Entonces vuelve a poner que nosotros tenemos esta capacidad de amar porque recibimos de Dios ese amor. Dios nos creó como seres vivos, nos dotó de emociones, nos dotó de capacidades y de decisión por sobre todas las cosas, pero nosotras podemos reflejar amor porque recibimos primeramente de Él el amor y entendimos el amor a través de su amor depositado en nosotras. ¿Cómo? De lo que dijimos recién, sin merecer nada. Él entregó su vida por nosotros. Dios entregó lo más preciado a su Hijo. Jesús, su Hijo, vino al mundo y entregó su vida por nosotros. Y entonces ahí podemos comprobar que ese amor puro, neto, perfecto, viene de Dios. Y nosotros tenemos que reflejar ese amor en este reino donde vivimos, que para la sociedad es el reino del revés, pero nosotros sabemos que es lo que Dios nos enseña y es lo que nos va a traer bendición. ¿Sí? Saben que vamos a estar hablando no como lo entiende el mundo. ¿Cómo entiende el mundo el amor? Condicional. Si vos me amás, yo te amo. Si vos me das, yo te doy. ¿Eh? ¿Cómo entiende el mundo el amor? Limitado. ¿Eh? Una frase que dice, hasta acá llegó el amor. ¿Eh? Lo escuchamos todo el tiempo. Hasta acá llegó mi amor por vos. O sea, tiene un límite, tiene un punto. ¿Eh? Y el amor emocional, que es aquel que dice, ah, no, ya acá en esta pareja se murió el amor. ¿Eh? Entonces, no hay nada que hacer, ya se murió. Ese es el amor que presenta la sociedad. Pero ¿saben cuál es el amor del reino de Dios? Es un amor profundo, es un amor sacrificial y es un amor transformador. Ese amor es el que nosotras tenemos que vivir. Y hoy vamos analizando un poquito en las escrituras cómo Dios muestra el amor. Dios nos muestra el amor como un mandamiento, ¿sí? Que debemos cumplir. Pero también vamos a ver cómo lo muestra el Señor Jesús al amor. El Señor Jesús vino al mundo y vivió la vida siendo ejemplo para nosotras. Y en el Sermón del Monte nos da un ejemplo tremendo de cómo nosotras tenemos que conducirnos en el amor. Pero también vamos a ver cómo el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, provocando el amor. Así que vamos a ver las tres personas, Dios, Cristo y Espíritu Santo, cómo ellos nos enseñan del amor que nosotras como sus hijas debemos vivir en la tierra, en este mundo del revés. ¿Eh?
En el reino de Dios, el amor no es solamente un sentimiento bonito, sino que es el reflejo más puro del carácter de Dios, porque Dios en su esencia es amor. Vamos a ver entonces este primer paso, cómo Dios ve el amor a través de los mandamientos, cómo nos enseña a través de los mandamientos. Y vamos a ir entonces a Éxodo capítulo 20, donde vamos a leer unos versículos solamente. Capítulo 20, versículo 1, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, versículo 4, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos y hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el versículo 6 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces vemos en esta cita que el Señor, que Dios, perdón, convoca, luego de haber quitado de la cautividad al pueblo de Israel, de la cautividad de Egipto, lo lleva Moisés al monte Sinaí y estando en un tiempo de intimidad intensa con él, le enseña, le da los mandamientos, que era lo que la ley, lo que ellos debían, el pueblo de Israel, tener que transmitirles para que puedan estar en gracia con Dios, ¿sí? Obedeciendo cada uno de los mandamientos. Y la promesa está que Dios va a amar a quien cumpla sus mandamientos. Y en muchos versículos tenemos que debemos amar, debemos cumplir. Sabemos que los mandamientos no son gravosos, es decir, que tenemos la capacidad, Dios nunca nos va a dar algo que no podamos cumplir. Sin embargo, nos dota de la capacidad de poder obedecer, si no sería algo inalcanzable. Entonces Dios en los mandamientos a través de Moisés enseña que no tendrás dioses delante de mí. Pero ¿saben qué? Los fariseos en Mateo 22, 37 al 34, que también lo vamos a buscar, acá, Jesús le dijo, le preguntaban los fariseos a Jesús, ¿cuál de todos los mandamientos es el más importante? Y Jesús entonces dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Este es el primero y grande de los mandamientos. Y el segundo, agrega, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces acá vamos a ver que el mandato es amar a Dios y poner en el centro de nuestras vidas nuestro objeto de deseo que es Dios, ¿sí? Cuando nosotros alineamos las prioridades y ponemos en el centro a Dios, como dice su palabra, todo el resto se da por añadidura. Pero nosotras debemos poner a Dios como el centro. No tendrás dioses delante de mí. Y dice el Señor Jesús, refuerza el concepto del mandamiento. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y agrega, y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que en realidad nos saca del foco. Esto que la sociedad impone, que somos el centro, el ser amado, que reflejamos siempre con el corazón, que hasta festejamos el Día de los Enamorados. Hay un Día del Amor que se festeja hace unos años, con chocolates, con bombones, con citas, con cosas que nos alegran. Dios viene a decir que nosotros debemos amar a Dios primero. Y después debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea que nos pone a nosotros en el segundo lugar, nosotros y nuestro prójimo, al mismo nivel, ¿sí? Para eso entonces vamos a ver que nosotras debemos sentir amor por nosotras mismas, porque si nosotros no sentimos amor por nosotros, no vamos a poder amar al prójimo. Entonces sabemos que nosotras somos amadas, perdonadas por Dios y por ese amor que recibimos de Él, tenemos que entender que somos valiosas. Tal vez muchas de ustedes o han escuchado historias donde hay personas que no han tenido un amor de sus padres, han sido abandonadas, han recibido maltrato, entonces no sienten que ellas no recibieron amor y no pueden reflejar el amor que no recibieron. Pero cuando nosotros entendemos que fuimos creadas por Dios con un propósito y fuimos amadas por Él,
No quedamos, ninguna quedamos afuera, no estamos exceptas ninguna de haber recibido ese amor de Dios que hoy nos permite tener vida, ¿eh? Y disfrutar de las cosas y aún de las cosas difíciles que nos toquen atravesar. Somos amadas, escogidas, valiosas por Dios. Y con ese amor que recibimos de Él, que Dios es amor y muestra un amor perfecto, el que da su vida por sus amigos, vamos a poder amar a nuestro prójimo. ¿Y nuestro prójimo quién es? A veces se dice que nuestro prójimo son nuestros cercanos, los que, con los cuales convivimos siempre. Entonces, en nuestros prójimos estarían nuestros familiares, bueno, nuestros esposos, estarían los hermanos de la iglesia, nuestros amigos. Entonces, con ese amor que nosotros nos amamos, tenemos que amar a nuestros prójimos. Pero ¿saben una cosa? Vamos a analizar un poquito más a fondo el amor que tenemos que tener a Dios, que es el primer mandamiento. Y dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Saben qué significa ese amor? Renuncia. Darle todo a Dios significa renunciar a lo que yo quiero. ¿Y saben qué tenemos que renunciar para amar a Dios? Debemos renunciar nuestra voluntad. Lo vuelvo a decir, nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestras prioridades. ¿Y cuántas veces cantamos, mi voluntad a ti, que rendimos nuestra voluntad a los pies de Cristo? ¿Cuántas veces lo leemos en la Biblia y cuántas veces lo enseñamos también? Pero ¿cuántas veces lo practicamos verdaderamente? Rendir nuestra voluntad es decir, Señor, hacé vos lo que quieras conmigo. Se me vino cuando meditaba en esto una imagen, de un niño pequeño, con el cual seguro todas nosotras hemos tenido contacto en alguna etapa de la vida, y ahí viene la nostalgia. Un niño pequeño, que dice, quiero esto. Se para firme, y con su voluntad firme, dice, quiero esto. Y su papá, amoroso, pero que tiene que poner límites, le dice, no, no te puedo dar esto. ¿Y el nene qué hace? Quiero esto. Y el papá le vuelve a decir, no, no te voy a dar eso. Eso no es para vos. Y el niño entonces, quiero esto. Como ve que su papá es inflexible, ¿qué hace? Un berrinche. Se tira al piso, llora, tira. Todos decimos, ay, qué mal criado ese nene. Los padres no le ponen límite, no. Ese nene está luchando, papá le está poniendo y doblegando su voluntad a ese límite que Dios le pone. Y a veces dura minutos y a veces demora mucho. Y si lo vemos en el supermercado decimos, ay, qué papelón, nunca me hagan pasar por esto mis hijos porque me muero. Sin embargo, ese niño está procesando, está madurando algo, que es decir, tengo que renunciar a lo que yo quiero para hacer lo que mi papá quiere. Y si lo deja el papá, en vez de desesperarse porque todo el mundo lo mira, critica, en vez de levantarlo y decirle, bueno, cállate, te doy, así te quedas tranquilo. Eso es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que esperar que el niño termine ese proceso y que luego se levanta como que no pasó nada, se limpia sus lágrimas y abraza a su papá, porque entendió que su papá quiere darle lo mejor para él, aunque no sea lo que él quiere. ¿Cuántas veces nosotras nos encontramos en esa posición de ser berrinchudas frente a la voluntad de Dios, de querer ir por un camino que Dios sabe que no es para nosotras? Y tiene que ponerse firme y tiene que mostrar sus límites. Nosotras tenemos la decisión de poder ir por lo que queremos, porque Dios nos dio eso, libre albedrío, la decisión, pero tenemos las que tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos y entendemos que Dios nos está diciendo eso no es para vos, pero nosotros lo queremos, pero Dios nos dice eso no es para vos. Entonces tenemos, no importa si nos ponemos berrinchudas, pero entremos en conflicto con nuestra voluntad versus la voluntad de Dios para entender, que la voluntad de Dios es la agradable y perfecta para nosotros, aunque sea que tengamos que renunciar a lo que nosotras queremos.
Y aunque pensemos que lo que nosotros queremos es lo mejor para nosotras, entendemos que Dios nos quiere llevar por otro camino. ¿Sí? Y me encanta eso porque es tan fácil cantarlo, es tan fácil decirlo, pero cuán difícil que es vivirlo. Y eso muestra nuestro amor que tenemos por Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, rindiendo nuestra voluntad, nuestro deseo, lo que nosotros queremos hacer versus lo que Dios quiere hacer y renunciar a eso para amar obedeciendo a Dios, poniéndolo a Dios en primer lugar, en el centro. Pero saben que también Dios nos lleva a renunciar a nuestras emociones, ¿sí? Y también es difícil, ¿eh? Muchas veces yo siento algo, pero Dios me dice que no. Y a veces las mujeres pensamos que tenemos este sexto sentido que nos lleva, ay no, yo percibo que esto va a ser bueno, pero todo te dice que no, te aconseja gente cristiana que no. Yo creo que este chico es bueno, las que tienen que tomar esa decisión tan importante. ¿Eh? Yo creo que esta persona me va a amar, yo creo que es la persona indicada, pero fíjate, escuchar consejos de tus padres, escuchar consejos de tus ancianos, escuchar consejos de Dios en su palabra. Ah, bueno, pero mira, de todas estas cosas, solo un par no cumple, las otras yo se las voy a hacer cambiar. Error, no le cambiamos nada. Cuando Dios dice que no, no es por ahí. Y si pusimos nuestro corazón y nuestras emociones están puestas en eso, bueno, tendremos que renunciar también a nuestras emociones por amor a Dios, pero porque entendemos que Dios para nosotras tiene un plan, caminos que preparó de antemano, donde su voluntad va a ser agradable y perfecta para nosotros. Aunque hoy no sintamos que todo sea agradable y perfecto. ¿Mm? Pero eso significa renunciar, a amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestra mente. Y si yo les digo de renunciar a nuestras prioridades, ¿Mm? Qué difícil, ¿eh? Renunciar a nuestras prioridades. ¿Cuántas veces nosotras sabemos que Dios permitió que podamos estudiar, que podamos tener un trabajo, que podamos tener una familia, que podamos tener un ministerio, que podamos tener un servicio? ¿Y cuántas veces ponemos todo eso por encima de Dios? Ah, no, no, no tengo tiempo hoy de leer la Biblia porque tengo que ir a repartir alimentos a la gente que no tiene. Ah, no, 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 yo estoy en esta etapa de la maternidad que me está consumiendo, así que por este tiempito voy a desplazar a Dios del primer lugar y tengo que ponerle todo porque Dios me enseña que tengo que cuidar a mi prójimo. ¿Eh? Entonces ponemos al prójimo en el centro y nosotros estamos alrededor. Sabemos que como mamás a un bebé hay que darle amor, hay que darle mucha atención, mucha más de la que nosotros pensábamos que había que darle cuando soñábamos tener un hijo, y cuando lo tenemos en brazos entendemos que el niño depende de nosotras, y casi que 99,9% de nosotras, sus mamás. El papá puede aportar un poco, pero todo está en nosotras, es el rol que Dios nos dio. Y a veces ponemos ese primer lugar, lo ponemos entonces a nuestros prójimos, ponemos nuestro ministerio por encima de Dios. Y pero yo estoy trabajando para Dios, lo pongo a Dios en primer lugar. No, muchas veces ponemos nuestro ministerio, nuestro llamado, nuestra capacitación. Estudiamos la Biblia como un libro donde tenemos que aprender contenidos para enseñar, pero no lo estamos leyendo para entender que Dios nos tiene que transformar a nosotras. Primero, para que sigamos renunciando en nuestras emociones, en nuestro tiempo y en nuestras prioridades. ¿Mm? Saben que hay una frase que dice, dar lo mejor a Dios es la mejor manera de vencer la idolatría y el materialismo. Entonces, ¿a quién le estamos dando ese primer lugar? ¿Le estamos dando a Dios lo mejor de nuestro tiempo? ¿Lo mejor de nuestras actividades? Es muy fácil decir, bueno, vamos a ver la agenda. La agenda puede estar llena de actividades cristianas. Puede estar miles de reuniones, reuniones de organización para reuniones, cosas prácticas. Pero ¿dónde está en esa agenda nuestro tiempo de intimidad con Dios? A veces nuestras actividades se comen nuestro tiempo de intimidad con Dios. Entonces ni siquiera sirve tampoco ver la agenda, a qué dedico mi tiempo.
si yo sé que le estoy privando a Dios de ese primer lugar? ¿Qué nos gusta a nosotras? ¿Eh? Nos ponemos en el reino del mundo. Cuando queremos ser amadas, queremos que alguien quiera pasar tiempo con nosotras. ¿Eh? ¿O no es también demostrar amor? Si decimos si una persona nos dice te amo, pero no nos ve nunca, no sabe de nosotros, no nos pregunta nada, ¿sentimos el amor de esa persona? Dios quiere de nosotras también ese tiempo, esa prioridad, ¿eh? Eso primero de nuestra vida. Abrimos los ojos o ni siquiera los abrimos y ya estamos agradeciendo a Dios por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, por las cosas que tenemos ese día que afrontar para que Él nos dé valor, fortaleza, sabiduría de lo alto. Que podamos sentir todo el día que Él nos está acompañando y que estamos dialogando con Él. Tal vez no en una oración clásica, pero en un diálogo, en un monólogo interno con Dios, porque Él nos escucha y a Él le encanta que nosotros le contemos lo que Él ya sabe de nosotras, pero le encanta que se lo contemos. Como cuando vienen nuestros hijos, no saben lo que me pasó, y nos empiezan a contar y uno dice, ay, blu, 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 blu. Pero a Dios le encanta que le contemos todo, todos los detalles, porque Él quiere ser el centro de nuestras vidas. Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios nos enseña que si nosotros le damos lo primero, Dios nos va a bendecir, nada nos va a faltar. ¿Mm? Y acá hablábamos del materialismo, también nos cuesta muchas veces darle la primicia de lo que recibimos a Dios. Ay, no tengo que juntar para pagar esto porque aumentó mucho este mes y mi sueldo no. Así que primero junto para esto, que es mi obligación, porque Dios no quiere que tenga deudas. Tengo que dar mi testimonio y después le ofrendo a Dios. No, Dios quiere lo primero. Dios necesita de nuestro dinero. No necesita, si es el dueño de todo. ¿Eh? Pero Él quiere que nosotros lo pongamos a Él en primer lugar de maneras prácticas, orando con Él, ofrendando, con nuestro tiempo, ¿eh? Con alabanzas, con renunciar a nuestra voluntad, a nuestras emociones y a nuestras prioridades para ponerlo a Él en primer lugar. ¿Y que nos promete? Que nada nos va a faltar, que todo lo demás va a ser por añadidura, que no nos tenemos que preocupar qué vamos a comer y qué vamos a beber y qué vamos a vestir, porque si Dios le da las aves de los cielos, ¿por qué nos va a hacer faltar a nosotros, que somos su obra, por la cual entregó la vida de su Hijo Jesús? ¿Cómo nos vamos a pensar que nos va a hacer pasar por extremas necesidades? ¿Eh? Lo que más te cuesta dar a Dios es lo que te gobierna. Me pegó esa frase. ¿Qué más nos cuesta? Esto para que pensemos nosotras. ¿Qué es lo que más nos cuesta dar a Dios? Nuestro tiempo, nuestras prioridades, nuestra voluntad, nuestro dinero. ¿Eh? Eso es lo que está gobernando nuestras vidas. Eso es lo que está haciendo nuestro Dios en este tiempo. Y Dios que dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces lo que le tenemos que dar primero a Dios, ¿eh? Tiene que ser todo, porque si otra cosa ocupa ese primer lugar, va a ser nuestro. ¿Eh? Lo que más te cuesta dar a Dios es lo que te gobierna. Saben que en la palabra de Dios, cuando un rey recibía una ofrenda, ¿eh? Eh, no sé si leyeron varias historias bíblicas que venían a visitar al rey y le traían ofrendas, ¿eh? Oro, joyas preciosas, maderas, aromáticas, animales, ¿eh? Llegaban con un montón de regalos, ¿eh? Pero ese rey en esa tierra era dueño de todo, no necesitaba tampoco de esos regalos, pero lo hacían como darle un honor a ese rey. Pero ¿saben lo que hacía ese rey? Recibía con honor todos esos regalos, aunque él ya tuviera de sobra todo eso, pero devolvía ese regalo más abundantemente de lo que recibía. Y está el ejemplo de la reina Saba a Salomón, que le llevó un montón de regalos cuando fue a visitarlo, y Salomón sabemos que fue el más rico que va a haber en la tierra, o sea, no necesitaba nada de esos regalos, pero Salomón se sintió halagado de recibir esas primicias, esos regalos, esas cosas tan valiosas, y le dijo a Saba, entra y elegí de mi tesoro
lo que quieras y te lo llevas. Y con esa imagen de que los reyes devolvían en abundancia lo que recibían, es la imagen de nuestro rey, que nosotros le damos poco y vamos a recibir tanto. ¿Y cómo nos puede costar tanto darle lo poco que podemos darle? ¿Eh? Hermanas, amar a Dios es renunciar, renunciar, y vuelvo a decirlo, a mi voluntad. ¿Eh? Lo que yo quiero hacer, el berrinche, no importa que entremos en conflicto, pero resolvamos el berrinche sometiéndonos a la voluntad de Dios, no haciendo lo que queremos. Mis emociones y mis prioridades, porque Dios se agrada de que nosotros lo pongamos en primer lugar y nos devuelve mucho más de lo que esperamos y entendemos. ¿Eh? Pero también la segunda parte dice amar al prójimo, que implica una acción. ¿Cómo tenemos que amar al prójimo? Perdonando. ¿Mm? Vengo con bombas, ¿eh? Todos lo sabemos, lo leemos, lo enseñamos, lo aplicamos todo el tiempo. ¿Cómo nos cuesta perdonar? ¿Mm? A veces hasta en el rubro familiar, a las personas que más amamos, nuestros hijos, si nos dicen una cosa, ay, me dolió lo que me dijo, porque no ve todo lo que yo hago, el sacrificio que yo hago para que me venga a decir esto. Y lo guardamos en nuestro corazón. Yo siempre digo que tenemos como un cofre, ¿eh? Donde guardamos, todas las cosas que nos hacen daño, las cosas que no perdonamos, las palabras hirientes, las acciones, los desprecios. Lo guardamos en ese cofre y lo guardamos, lo escondemos. Y de vez en cuando lo abrimos, lo miramos, lo sufrimos, lo lloramos, lo sentimos y lo cerramos y lo volvemos a guardar. ¿Eh? Y así se transforman las raíces de amargura, porque pensamos que, a ver, esto yo no lo puedo perdonar así nomás. A mí me dolió mucho. Yo no puedo perdonar así nomás esto. Que la persona tenga que sufrir, que me la tenga que pagar para que yo le pueda dar mi perdón, porque yo lloré mucho tiempo por esto. ¿Mm? Pero no nos damos cuenta que las que nos afectamos somos nosotras, porque de ese cofre eso se va arraigando, se va haciendo una emoción difícil de sacar, como cuando, no soy buena con las plantas, pero cuando hay yuyo me doy cuenta que hay que tironear fuerte porque tiene una raíz tremenda. ¿Eh? Entonces eso dice raíz de amargura, cuando está tan enclavado, tan incrustado, que después cuando queremos sacarlo cada vez cuesta más. ¿Eh? Y si queda alguna raicita y que no lo sacamos todo, vuelve a salir, vuelve a brotar. Y generalmente fíjense qué pasa con los yuyos, no con las plantas. Los yuyos son los que son más enraizados y son plaga y nos cuesta sacarlos. Y arruinan al resto del jardín, ¿eh? Le quitan energía, vitalidad, y eso hace también con nosotras. Las cosas que no perdonamos se enraizan, quitan toda nuestra energía, y si no las sacamos a tiempo, le sacamos un poquito y vuelve a brotar. Hermana, no dejemos que se transformen en raíces de amargura. Perdonemos como Dios nos perdonó a nosotras. No lo merecíamos, no lo merecíamos. Lo que nosotros hicimos a Dios lo llevó a la cruz, al sufrimiento extremo. A Dios le llevó perder lo que más amaba a su hijo. ¿Por qué nosotras no vamos a perdonar? Tal vez haya cosas que humanamente sean difíciles de perdonar. Pero acá no estamos pidiendo que amemos como el mundo lo hace. Acá la palabra de Dios nos enseña que amemos como Dios nos amó. Y Dios lo dio todo. Y nos dio su ejemplo. Y lo vivió acá en la tierra. Entonces nosotras también tenemos que perdonar. Aún lo que para la sociedad sea imperdonable. Porque nos va a liberar a nosotros de ese mal, de esa angustia, de ese, de no poder seguir adelante con nuestras vidas porque estamos anidando falta de perdón. Y nos acobarda porque no nos animamos a volver a vincularnos con personas por temor a que también nos dañen. ¿Eh? Y nos vamos a privar de lo que seguramente Dios preparó bueno para nosotros. Vamos a ver entonces qué tenemos que hacer: perdonar, sacar ese cofre, sacar todo. ¿Eh? Y si no tenemos la persona o no queremos hacerlo frente a la persona, pidámosle perdón frente a la persona
presencia de Dios. Señor, en tu nombre perdona a esta persona por esto que me hizo. No quiero sentir más esta angustia, este dolor, esta raíz de amargura por lo que tuve que vivir. No quiero decírselo en la cara, pero lo perdono en tu presencia. Y dame la tranquilidad, la paz de saber que ya lo perdoné, que ya saqué esa raíz de amargura. También vamos a ver que amar al prójimo implica la acción de servir. Entonces tenemos que estar prontas para servir, ¿eh? Asistir en sus necesidades. ¿Eh? Escuchamos mucho, uy, la hermana le pasó esto, ay, vamos a orar por ella, cadena de oración. ¿Y quién la fue a visitar para acompañarla en ese momento? ¿Quién le dio lo que necesitaba, esa carencia que tenía? Tal vez compañía, tal vez algo material. ¿Eh? La oración es importante, hermanas, pero si no va con acción, no sirve. Entonces también servir al otro es amarlo, es demostrarle el amor, orar sin dudar para que Dios obre en su vida, ¿sí? Pero también acompañar, asistir, servir, ¿sí? También escuchar. Tengo, voy a poder hablar acá en confianza porque no están las de mi grupo pequeña, pero tengo una hermana reciente que se sumó hace un par de años a la iglesia y cuando hacemos el grupo pequeño donde compartimos todas, palabra de Dios, consejo, estímulo, apoyo, oración, ella se acapara todo, habla, 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 cuenta todo lo que le pasó y cuando miramos se terminó la hora y no hubo el tiempo de compartir de las otras. Entonces a las otras que les veo algunos gestos, le digo, chicas, ténganle paciencia. Vamos a tenerle paciencia porque ella necesita, está necesitando que la escuchemos. ¿Eh? Y a veces nos pasa eso, que nosotras queremos hablar y contar todo lo que nos pasa. Ay, bueno, chao, nos vemos, orá por mí, no te olvides. Y no escuchamos al otro qué le estaba pasando. Entonces también escuchar es una tarea que muestra amor al prójimo. ¿Eh? Y tal vez nosotras veníamos cargadas con algo para contar, para compartir. Pero si primero ella hablaba y necesitaba que nosotros le escuchemos, qué importante que podamos ceder también ese espacio de escucha. ¿Eh? Para aquel que lo necesita. Y después dice corregir con gracia. Me gusta porque dice las dos cosas, corregir. Hablábamos recién de ese niño berrinchudo que toda la gente dice, ay, qué malcriado, una lucha de voluntades, ¿sí? Que el niño estaba en esa crisis, ¿eh? Pero nosotras tenemos que corregir, ¿eh? Cuando vemos que las cosas no están mal. No es que es marcar siempre el error. Dice corregir con gracia, para no repetir la palabra amor, pero es corregir con amor. ¿Eh? Es corregir no retando, sino advirtiendo de que si vos seguís así, tal vez te pase esto y te vas a arrepentir. Entonces, ¿por qué no mirás cómo Dios quiere que vos hagas las cosas? ¿Eh? Entonces, corregir con gracia, ¿eh? Con amor. ¿Eh? Pero me gusta que esté corregir, porque a veces hacemos, uy, mira lo que hace el otro, hago que no lo vi. ¿Eh? Ay, no, porque después tengo que ir y decirle, y la verdad que es incómodo la situación de corregir, es horrible. A veces no queremos ni corregir a nuestros hijos, ya nos cansamos. Soy la mala de la película, yo soy la bruja, el otro viene después y se lleva los premios, pero mamá me retó y mamá me dijo, y sí, es feo corregir, no nos pone en un lugar valioso. Pero después, hace poco escuché a una de mis hijas, de la menor, ay mami, menos mal que vos me criaste así. Me dice, ay, yo digo, amén que me pusiste corrección, porque veo otros niños que los padres le dejan hacer lo que quieren y son unos caprichosos. Entonces digo, bueno, en un momento de la vida viene el agradecimiento, viene la satisfacción. Cuando vos ves a tu hijo que se comporta bien, porque vos le llamaste muchas veces la atención y ahora decís, bueno, mira, no se comportó como el otro. ¿Eh? Se comportó correctamente, ¿eh? Te viene una satisfacción de decir, qué bueno que la pude corregir con amor, ¿eh? Corregir con amor, ¿eh? No con grito, no todo el tiempo con castigos, a veces se requieren castigos, ¿eh? A veces se nos va no nos vamos a hacer la santa, yo también levanto la voz, muchas veces, pero a veces digo, cuánto más valioso, en vez de pegar un grito, es sentarme y conversar y dialogar, y hacerle entender, mira, ¿a vos te parece que esto está bien? ¿A vos te parece que esto Dios le gusta? ¿Eh? Entonces,
dejar el grito para lo último. Me pasaba, les cuento una anécdota, me expongo mucho con esto, pero no importa. Yo vivía arriba de mi suegra. Cuando nos casamos hicimos un departamento arriba de la casa de mi suegra, pero con la desventaja para mí que alrededor estaban todos, vivían un cuñado mío, otra cuñada mía, o sea, éramos todos vecinos. Entonces, cuando yo me enojaba, lo primero que hacía era subir mi furor y cerrar todas las ventanas de la casa para que no me escuchen que yo gritaba. Entonces cuando cerraba todo y ya el furor iba por mil, explotaba. Te dije que eso no lo hagas! Y después me daba cuenta que igual me escuchaban, porque, o sea, un vidrio no es, no permeaba. Entonces dije, no tengo que gritar más, porque, o sea, es una vergüenza para mí que me escuchen, por más que digan, bueno, le dan trabajo. Así que bueno, empecé a implementar por eso, por vergüenza, el no gritar. Pero bueno, me fue útil, fue algo que sirvió, ¿eh? Y ahora que vivo en una casa que no tengo vecinos y no tengo familiares, o sea, las casas están muy separadas, no grito. Y está bueno, porque ahora sí podría gritar, tendría el espacio para hacerlo. Sin embargo, bueno, eso me ayudó a corregir esto de no explotar, de no gritar en la primera que aparece. ¿Eh? Bueno, entonces corregir, pero con gracia, con amor. ¿Cómo estamos amando nuestro hogar nosotras? ¿Estamos así? ¿Estamos perdonando? ¿Sirviendo? ¿Escuchando? ¿Corrigiendo con gracia? ¿Cómo estamos en la iglesia? Corregir al hermano es más duro, es más difícil, porque cuando vos sos madre, bueno, es tu rol, ¿no? Pero cuando estás en la iglesia también es tu rol, porque si ves que un hermano está haciendo algo mal y que le va a hacer daño, también es tu rol llamarle la atención con amor, ¿no? Y nos cuesta, porque nos pone en una situación incómoda, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo estamos amando a los que no piensan como nosotras? Ah, no, que se embromen. Que Dios después los castigue. También, poder amar, servir, escuchar. Y bueno, sí, perdonar. ¿eh? Y si lo permite, corregir con gracia también al que no piensa como nosotros. ¿eh? No son nuestros enemigos porque piensen diferente. ¿eh? Pero bueno, vamos a ver entonces el segundo punto, el amor como estilo de vida del reino, cómo lo vivió Jesús. Vimos primero cómo lo planteó Dios como un mandato. Amá primero a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y luego a tu prójimo como a vos mismo. Y hablábamos de que Dios, para poder amar a Dios, necesitamos renunciar a nuestra voluntad, a nuestras emociones y a nuestras prioridades. Y amar al prójimo, primero debemos amarnos, sentirnos amadas nosotras. Y Dios nos ama, hermanas, a todas, no importa lo que hayamos hecho, Dios nos ama incondicionalmente. Y también entonces poder amar al prójimo con acciones, perdonando, sirviendo, escuchando, corrigiendo con gracia. Ahora vamos a ver cómo el Señor Jesús nos enseña el amor del estilo de vida del reino y vamos a ir a Mateo 5:43 al 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Chamo. ¿Mm? El Señor Jesús nos lleva a otro nivel de amor. Ya no es al prójimo, al que tenemos cerca, aunque bueno, a veces nos llevamos bien, a veces nos llevamos mal, sino que es a nuestros enemigos. Enemigos es una palabra dura, ¿no? Parece, oh, yo no tengo enemigos. Cuando yo digo enemigos, a todas se nos viene alguien a la mente. ¿sí? Alguien que piensa distinto a nosotros, alguien que en el trabajo no nos trata bien, alguien con quien siempre entramos en conflictos, alguien a quien hace mucho que no veo. Dice, ¿qué hay de difícil en amar al que te ama? Todos amamos al que nos ama. ¿m? Pero acá yo te llevo a otro nivel.
amá a tu enemigo. ¿Sí? Amá no solo a quien te ama, amá incluso a quien te traicionó. Amar cuando no recibo nada a cambio. ¿Mm? Seguramente que en nuestra vida hay personas que nos han generado heridas. ¿Mm? Pero el Señor Jesús nos llama a amar y Él dio el ejemplo porque amó a todos, ¿sí? Nos ama a todos, ¿sí? Aún al que rechaza, ¿sí? Al que lo rechaza, ¿sí? Al que lo hiere, al que lo vitupera, al que le gritó, ¿sí? Lo escupió, ¿sí? Lo negó. Dios nos amó a todos, porque saben que en algún momento de la vida nosotras hicimos algo de eso con Dios. ¿Sí? Y Él nos ama porque su esencia es amor. Dios es amor. Y Él nos llama a amar sin límites. Amar como el Padre ama. Este amor es valiente. Es contracultural. Seguimos predicando el reino del rey. Este amor no se basa, perdón, en sentimientos, sino en una decisión. No me nace amar, ¿eh? Cuando dicen los chicos, ay, no me nace amar a esta persona, no me nace quererla. No, no te tiene que nacer. Tienes que decidir hacerlo. ¿Por qué? Porque voy a hacer si Él no lo hace. Porque Dios sí lo hace con vos. Y Dios te manda que lo hagas. Y Jesús lo practicó. Y si para Jesús fue posible y nosotros tenemos que imitarlo a Él, tenemos que hacerlo también. Hablábamos de que tal vez tengamos heridas, ¿eh? Por cosas que hayan hecho otras personas, ¿eh? Pero el amor del reino no niega el dolor que sentimos por esas heridas, pero sí lo transforma. ¿Eh? No podemos hacerlo solas, chicas. Esta decisión de amar a nuestros enemigos, amar a los que nos odian, a los que nos traicionan, a los que nos han herido, a los que nos ignoran, no lo podemos hacer solos porque esto no es algo humano, es algo sobrenatural, es un valor del reino. ¿Sí? Y solamente lo podemos lograr cuando estamos en intimidad con Dios, cuando lo ponemos a Él en primer lugar y entendemos que si obedecemos, Dios nos va a bendecir a nosotras también. ¿Sí? Y ese dolor, cuando nosotros amamos y perdonamos, se va y se transforma en amor. ¿Sí? ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, a través de los frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y acá vamos a ver el tercer punto del amor, ¿sí? Cómo el Espíritu Santo nos insta a amar y cómo lo hace. ¿Sí? Gálatas 5:22, ¿sí? Que dice, los frutos del Espíritu, que son, Pablo describe, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Pero no es la lista al azar. La primera, ¿cuál es? ¿Cuál es el primero? El primero de los frutos del Espíritu, el amor. ¿Eh? Y ese amor es la evidencia del Espíritu Santo en nosotras. Cuando nosotras tenemos esa intimidad con Dios, cuando decidimos ponerlo a Él en primer lugar, cuando decidimos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, cuando decidimos practicar lo que Jesús nos enseñó con su ejemplo en el Sermón del Monte, pero con su plena vida de amar a nuestros enemigos, entonces el Espíritu Santo va a hacer que en nosotras salga, brote, el fruto, justamente el fruto de una planta es cuando ya la planta está crecida, está verde, está fuerte y lo último que da es su fruto. ¿Eh? Eso nos tiene que reflejar, que vamos a obtener este fruto cuando nosotros estamos en intimidad creciente con Dios. Y ahí, hermanas, es algo sobrenatural, que nos llama a decir, bueno, sí, me hizo daño, pero lo amo. No voy a correr a abrazarlo, probablemente, pero lo amo porque Dios me amó, me perdonó tantas cosas que yo también lo quiero amar. Decido amarlo, es una decisión. El mandato de Dios es amar, pero el amor, vamos a ver que no es un mandato solamente.
sino que es el resultado cuando el Espíritu Santo habita en nosotras y nos transforma. No vamos a poder tener el fruto del amor si no estamos en intimidad con Dios. Que el amor no es un esfuerzo humano, es el reflejo de Cristo en nosotras. Y el amor no es espontáneo. ¡Ay, hoy me nace amarte! No, eso no existe. Lo dicen los chicos, pero no existe. Es algo que cultivamos en comunión con Dios. Amar como Dios nos ama, solamente lo aprendemos estando cerca y en intimidad creciente con Dios. Donde hay amor verdadero, vamos a ver entonces que ahí sí va a haber gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. El amor está primero, el amor va primero. Si no logramos amar como Dios nos amó, no vamos a tener los otros rasgos del fruto del Espíritu. ¿Querés amar así? ¿Querés amar como Dios nos ama? ¿Querés perdonar más rápido? Es difícil, pero es posible. ¿Querés servir con alegría? Otra vez me toca a mí. La otra no hace nada, nunca le dicen al otro, siempre tengo que venir yo, ya estoy cansada. ¿Querés servir con alegría? ¿Sabes cuál es la fórmula? Pasa tiempo con Dios y su fruto comenzará a crecer en vos. Entonces, hermanas, hoy entendimos lo que es el amor. El amor es Dios. Dios es amor. Y Él, nosotras aprendimos a amar porque Él nos amó primero. ¿Y cómo tenemos que aprender a amar como Él nos amó? ¿Y cómo podemos? Bueno, el Señor Jesús nos lo enseñó amando, primero a Dios, al prójimo, a nosotros mismos y a nuestros enemigos. ¿Y cómo podemos hacer esto? No me sale, no nos va a salir sola. Es con el Espíritu Santo, es con intimidad con Dios, es con, como dice la canción del revés, es menguar para crecer, dejarlo mío para que Dios aumente en nosotras. El amor lo cambia todo. El amor no es una opción, es la marca del reino. No podemos decir que pertenecemos al reino si no amamos. No te desgastes buscando ni reconocimiento, ni éxito, ni perfección. Busca amar. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ama al prójimo con decisión. No esperes a que te nazca. Es una decisión amar al prójimo. Ama a los difíciles con el poder que el Espíritu Santo nos da. Y cuando lo hagas, el reino de Dios será visible en tu vida. ¿Hacemos una oración? Padre Celestial, hoy una mañana de confrontación. Pudimos ver, Señor, y agradecerte por el amor inmenso que nos tenés, la paciencia que nos tenés, todo lo que soportás de nosotros, Señor, y todo lo que nosotras fallamos, lo que vos nos pedís, ponerte en primer lugar, darte nuestras prioridades, darte nuestra voluntad, amar a los prójimos. Y cuán difícil amar a los prójimos. No nos aman. Señor, vos nos diste tu ejemplo, nos amaste incondicionalmente, diste todo por nosotros, aunque no lo merecíamos. Y de esa manera, Señor, nos enseñás hoy a poder aumentar nuestra intimidad con Dios, a poder crecer en amor, a poder decidir amar a quien nos surge amar espontáneamente, para que podamos así, Señor, sentir la bendición de sentirnos que amamos como nos amas, pero también poder sentir el resto de los frutos del Espíritu: paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, gozo, y que también el resto de que nos ve pueda experimentar y pueda querer también amar de esa manera. Si nosotros nos acercamos más a vos, si aumentamos nuestra intimidad, nuestra voluntad, nuestra obediencia a vos, sabemos que vamos a poder dejar crecer tu espíritu en nuestras vidas y vamos a poder amar con vos. Y sí, lo haces.
Te pedimos que cada una podamos estar reflexionando en lo que vos llamaste la atención en nuestro corazón, en nuestras vidas, y podamos comprometernos delante tuyo a hacer los cambios o los ajustes necesarios para avanzar tu voluntad. Y que podamos sentir en este proceso, aunque sea difícil, que vos siempre estás a nuestro lado, apoyándonos, bendiciéndonos, fortaleciéndonos y dándonos ese amor que necesitamos para tomar estas decisiones. Provoca en nosotras decisiones, Señor. No nos dejes así nomás. Incomódanos para que entendamos lo que vos querés que hagamos, Señor. En tu santo y bendito nombre. Amén.